Asunto que vos lo vienes denunciando hace tantos años y que bueno, hoy está más presente, más visible que nunca, porque ya hay un clamor ciudadano que empieza a presionar. Eduardo Budinas, un lujo estar contigo. Bueno, muchas gracias, encantado de estar de nuevo en tu programa, un placer verte y poder conversar contigo y con los televidentes también. Cuando estuviste hace 2 años, el año pasado, ya hablábamos de la corrupción, sí, cuando hablábamos del tema de extractivismo, y tú habías dicho que la corrupción se había convertido en uno de los problemas centrales en América Latina, lo habíamos visto en el contexto noticioso también, pero hasta ocupar lugares en disputas políticas y poner en jaque a los gobiernos. Son palabras tuyas que yo las recuerdo muy bien. Y buena de esa polémica sobre corrupción se habría centrado en los aspectos partidarios, económicos, pero muy poco se habría dicho sobre los impactos ecológicos. Sí. Ya lo dijiste tú hace un par de años y obviamente tú decías que la corrupción no podía estar al margen de la vista ambiental, sino por el contrario desencadenaba muchas consecuencias. Bueno, es así. Una de las cuestiones que quedó en evidencia en los últimos años es que hay un cierto modo de apropiación, de uso de la naturaleza, que recibe este nombre genérico de extractivismo, que incluye minería, petróleo, monocultivos, específicamente dirigido a la globalización. Y como en la época de altos precios de las materias primas, esos años de bonanza que vivimos hasta hace poco, el negocio era tan pero tan jugoso que dio motivo en varios países a que hubiera nichos abiertos para la corrupción. Entonces esto comenzó a quedar en evidencia y motivó una pequeña investigación que realizamos en los últimos años de tomar casos seleccionados de diferentes países y ver qué pasaba en ese matrimonio, en esa relación íntima entre corrupción y extractivismos. Tú hablas del precio de las materias primas. Esos han sido factores externos que en gran parte han favorecido el extractivismo, pero también había una responsabilidad de los estados. Sí. Esa responsabilidad en el último tiempo se está hablando mucho. ¿Por qué? Porque ya está tanto la corrupción como el extractivismo impactando sobre el Estado. Estamos viendo las consecuencias, la entrega de llave en mano, reduce la calidad, la eficiencia en muchos de los proyectos y trabajos que se hacen. Sí, sí, lo que encontramos es esto que tú decís, hay como un abanico, digamos, ¿no? Hay una pequeña corrupción, entre comillas, en lo de pequeño, que puede ser, por ejemplo, cuando yo incido en la evaluación de impacto ambiental o en conseguir el acceso a una concesión minera o le doy una cierta propina a los dirigentes locales para que el proceso de consulta y participación ciudadana pase suave, ¿no? Lo de aceitar el trámite, como dicen en algunos países. Y este abanico va aumentando, y lo que quedó en evidencia en los últimos años, ahí hay 2 grandes casos. El más conocido es de Brasil, que es el que le ha dado también más interés la prensa, pero también yo creo que en el igual nivel de gravedad están los casos de Chile, ¿no? Que si querés los comentamos después. Pero estos son grandes emprendimientos vinculados a sectores extractivos, petrolero o minero, donde había grandes sumas de dinero en juego. Y vos sabés que ahí en la investigación lo que más me impacta es que eso duró años y años. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando uno mira el esquema entre Petrobras y las empresas constructoras, eso incluyó reorganizar la estructura gerencial de Petrobras para que cada gerencia, cada departamento estuviera asociada a un partido político para encaminar directamente el dinero. Y el mecanismo era muy aceitado, muy regulado, muy preciso. Entonces, no es esa imagen que uno puede tener de esto es como una película de misterio que va alguien con el bolso, como sucedía en Argentina, ¿no? Con un bolso y lo pasa por debajo de la mesa. No, en el caso de Petrobras implicaba escalones de transferencias bancarias entre varios países para que el dinero saliera y volviera a entrar a Brasil. Estaban perfectamente determinadas las comisiones de cada escalón, de cada parte, y a partir de cada gerencia, la plata a qué partido político iba. Entonces estos mecanismos muy estables que duraron muchos años y se asociaron a estructuras políticos partidarias, especialmente, posiblemente para nutrir, financiar campañas electorales, ¿no? Claro. Entonces hay un componente
donde el impacto de los extractivismos en el ambiente, en las comunidades locales, simultáneamente, muchas veces la gente no se da cuenta, tiene efectos derrame de erosionar, limitar, recortar la democracia y la justicia. Por ejemplo, en estos componentes políticos, ¿no? Estamos hablando de una íntima, una asociación tan cercana, tan mutua, donde hemos visto presidentes, ministros, sí, gobiernos enteros en su integridad involucrados en temas de corrupción, sí, y extractivismo. También creo que aclarar, esto yo no pretendo ni nunca digo de que todos los extractivismos se hagan con corrupción, sí, para nada. Y la investigación es también una investigación conceptual, no policial. A mí no me interesa los nombres y apellidos de los culpables, y nada por el estilo. Y además está acotada a casos donde ya hay procesos finalizados o están en marcha. O sea, muchos otros casos que están a nivel periodístico, ni siquiera entro en eso porque hay que tener una cierta seriedad de escuchar las dos partes, ¿no? Claro. Y son procesos en marcha. Ahora, lo que sucede es esto que tú decís, sí, en varios casos se termina esa íntima relación que tiene una base en que también hay que mirarla al revés. Porque en algunos de los grandes emprendimientos extractivos, la corrupción pasó a ser necesaria para poderlo aprobar. Entonces había necesidades, incluso hay estudios que evalúan que para las empresas era un costo más. Por ejemplo, en los casos de corrupción y el pago de coimas en Odebrecht, había un porcentaje que variaba según el país. O sea, había países que era más caro pagar la propina y países que eran más baratos. Argentina estaba entre los más baratos, República Dominicana, sorprendentemente, por ejemplo, estaba entre los más caros. Tenían que poner más dólares por $1.000.000 aprobado en un proyecto, ¿no? Y otra particularidad es este deterioro de ciertos mecanismos de control que no funcionaron. Bueno, ahí te puedo hacer el cuento del caso chileno, si querés. Claro, claro que sí. Porque el caso chileno se descubrió de casualidad. Muchas de estas cosas se descubrieron de casualidad. Al igual que en Brasil, se descubrieron por evaluaciones de evasión de impuestos. Aparecieron boletas raras, la agencia que controla la cuestión impositiva entró a pesquisar, ¿y con qué se topó? Que los legisladores pasaban boletas truchas. Entonces ahí operó un proceso sorprendente de acceso a la información, se consiguieron todos los correos electrónicos de la empresa chilena minera nacional SQM, y al final de la historia es que esta empresa pagaba comisiones a todos los partidos políticos en el Congreso y el nivel de pago de comisiones era proporcional al número de legisladores, al número de votos. Qué grave. Entonces es como una corrupción políticamente homogénea, hasta democrática en un sentido de comillas, porque todos los partidos, desde los progresistas, el Partido Socialista, el PPD, etcétera, hasta, esto fue en el gobierno de Piñera, hasta el partido de la derecha que sostenía el gobierno de Piñera, recibían estos dineros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los empresarios, los actores del Estado aprovechan de las condiciones de pobreza, de la desesperación económica que se puede vivir en algunos sitios? Ya estoy entrando, por ejemplo, a los gobiernos locales, estoy entrando a los sectores indígenas, campesinos, cuando ingresan también. La penetración de la corrupción extractivista en las comunidades también se deben a estos factores, ¿no? Sí, esa es la parte triste del libro, ¿no? Que hay casos de corrupción que, como tú dices, la palabra es muy exacta, penetran y erosionan a comunidades locales, campesinas e indígenas. Ahí hay dos casos destacados en la región en los últimos años. Uno ocurrió en Perú, en el sur, donde se descubrió por audios que se grabaron que el líder local de una muy fuerte protesta contra un emprendimiento minero negociaba con un abogado recibir cierta cantidad de dinero que en las grabaciones le decían lentejas, recibir las lentejas para suspender la oposición de las organizaciones ciudadanas. Y el otro caso que ha sido investigado acá en Bolivia es el del fondo indígena. El del fondo indígena. Es el más evidente, ¿no? Entonces, ahí viene en nuestra ayuda estudios de los antropólogos y de los sociólogos que muestran varias cosas que son interesantes para analizar. Por ejemplo, hay varios estudios que
abordan muy detalladamente que para la cotidianidad de mucha de esta gente, la política cotidiana en que viven ellos implica ciertos niveles de corrupción, la propina, el favor, etc. No conocen otra vía. Entonces lo ven natural. Hay otro segundo componente que impacta mucho en las organizaciones indígenas, que es aprovecharse de las tradiciones de reciprocidad. Entonces, si yo vengo y te hago un favor, genero una obligación de reciprocidad del otro. Y esa reciprocidad en algún momento, en vez de fortalecer a la comunidad, en vez de fortalecer al grupo, termina convertida en un factor de destrucción y división, porque queda subsumida, captada, encapsulada por la corrupción. Y también, como tú decías, hay condiciones de pobreza. Entonces yo también, a veces yo entiendo, tú estás con un líder de familia que ha estado en la pobreza 20, 30 años y vienen de golpe, le ofrecen una propina y él la acepta. Entonces hay una responsabilidad de los gobiernos que no han logrado sacar a esa gente de la pobreza y mantienen condiciones que son un caldo de cultivo para la corrupción esa pequeñita, ¿no? Y a veces para la grande. En algunos casos se hacen las consultas previas o consultas post, como se hace en nuestro país, donde está el tema de buena fe, pero en estas consultas vemos a muchas comunidades que están siendo prácticamente, no sé si bombardeadas, atosigadas, presionadas con tantos mensajes sobre las bondades del mercado que te traen esta acción extractivista. Te hablan, por ejemplo, del turismo, de que se va a incentivar, de que pueden hacer muchos negocios. Ahí vienen también los bonos, no sé, de que pueden acceder a regalías, productos del extractivismo. Sí, es así. Mucho se ha llegado con eso. Sí, cuanto más mercantilizado esté el debate político y más mercantilizada esté la discusión a nivel de una comunidad rural, si pongo en una minera o petróleo y yo insisto, no, esto es plata, le va a venir bien, etcétera, eso también genera más caldo de cultivo para esas opciones de corrupción, ¿no? Entonces, sorprendentemente, desde algunos gobiernos que tenían programas en que digo, bueno, yo le voy a poner un coto a la mercantilización de la vida social, que era una de las viejas y tradicionales banderas de la izquierda, ponerle unas barreras a seguir mercantilizando la vida social, por el lado de los extractivismos se la ha acentuado todavía más. Porque, por ejemplo, la naturaleza, un paisaje desaparece y se ve ahí un yacimiento. O una tierra de cultivos para hacer diferentes tipos de producción agropecuaria desaparece, arraso con todo y meto un monocultivo para exportar, y así sucesivamente. Entonces ahí también hay una tensión con las plataformas o las ideologías político-partidarias, ¿no? He visto cómo la corrupción viene también a través de sobornos que pueden alterar, porque bueno, la corrupción compra conciencia, el impacto ambiental no llega en su medida cabal como una información seria, sino la corrupción también ingresa a eso y se hacen informes de impacto ambiental totalmente alejados de la verdad. Sí, sucede eso. También hay casos de corrupción que inciden, por ejemplo, en las prácticas del Poder Judicial. Tienen que ver a veces con la falta de estudio, investigación y determinación de culpables en delitos ambientales. Un caso espantoso es, por ejemplo, en Colombia, donde hay frecuentes asesinatos de líderes ambientales, o líderes locales o líderes rurales. El 90% está impune. 90% está impune, o sea, matan a alguien y no pasa nada. También hay casos de corrupción muy estudiados, por ejemplo en Perú, donde empresas mineras compran servicios de empresas de seguridad privadas, lo que se llaman las empresas de seguridad privada. Entonces están asociados, en el libro ahí yo relato un caso que se descubrió un poco de casualidad también. Era una empresa privada de seguridad que a su vez subcontrató a otra, que involucraba oficiales, o a veces son del ejército, a veces son de la policía, para espiar, investigar y generar causas ficticias contra un líder ambiental en el norte de Perú, que era un cura católico. Era el cura católico del pueblo que se oponía a una mina y bueno, y montaron sobre él una operación secreta que se llamaba El Diablo.
Yo te decía en la publicidad antes de iniciar esta entrevista, el tema de la corrupción que ha penetrado poderes, los máximos poderes, Estado, gobiernos locales, la justicia, comprando conciencias. Sin embargo, la resistencia ciudadana, más allá de lo que tú señalas, la penetración de la corrupción, la resistencia ciudadana al extractivismo y a las prácticas corruptas ha ido generando una serie de conflictividad. Vemos gente que de pronto decide parar en las calles, movilizarse. ¿Cómo ves esto? Eso es así. Hay cada vez más resistencia, hay cada vez más acumulación de información de los impactos severos en la calidad del ambiente, en la salud, en las condiciones del agua, de los suelos, en la gestión territorial. Entonces, además, hay modos de comunicación de comunidades de un lugar a otro, de un país a otro. Entonces, lo que sucede en un costado del continente lo saben en la otra punta. Ahí está, por ejemplo, el caso del fracking, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bolivia se discute el fracking, donde para las organizaciones ya ciudadanas, lo anunciaron, ¿no? Claro, es muy sencillo ver qué pasa con el fracking ahora en Argentina, qué pasa con el fracking en Estados Unidos y qué pasa con prácticas similares, por ejemplo, con bituminosos en Canadá. Entonces hay otro acceso a la información. Ahora, también ahí tengo un punto como de advertencia y de preocupación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en estos líos de Argentina, que se descubrieron los cuadernitos que hacía el que conducía la movilidad, que llevaba y traía los bolsos con dinero en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Claro, entonces, y como además la actual administración Macri está envuelta también en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, su actual ministro de Economía es un lavador de dinero, postuló y obtuvo un blanqueo de capitales con una ley que el propio gobierno Macri impuso para que los que tenían dinero afuera, en paraísos fiscales, Panama Papers, todo eso, pudieran ingresarlo en el país. O sea, es todo bizarro, porque tenemos al anterior gobierno con casos de corrupción y el actual gobierno tiene, por ejemplo, un ministro de Economía que tiene ese problema, ¿no? Entonces eso se genera en la gente algo que para mí es negativo, es todos son iguales. Así es. No tenemos alternativa. Es un problema repetido bajo cualquier tipo de desarrollo. Sí, y tal vez en un caso terrible lo de Brasil, ¿no? Porque es espantoso. Entonces, digamos, mi mensaje es cuidado, hay alternativas, no todos son iguales, y si los que están ahora son iguales, bueno, hagan el recambio y pongan a otros mejores. Entonces, esa postura de que toda la política no sirve para nada, todo lo político es malo, es muy negativa, es muy peligrosa y nos puede retrotraer a condiciones muy feas y desagradables que los veteranos recordarán viejas historias cuando eso sucedía en el siglo pasado, ¿no? Precisamente, yo hojeando algo de lo que tú ya has escrito, en algún momento se hablaba del capitalismo como el mal endémico, pero también se señalaba a los socialismos gobernantes de navegar en la corrupción. Por este tipo de razones, tú decías, hay que reconocer que es una problemática que afecta a todas las variedades de desarrollo. Y también a los del norte, porque también hay toda una canción que se repite, todos los corruptos son los del sur, toda la corrupción está en África, en América Latina, etc. Bueno, miremos lo que sucede en España, por ejemplo, que son también situaciones espantosas, y estoy casi seguro de que después de la administración Trump en Estados Unidos van a aparecer todavía más casos, dejando esta problemática al desnudo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Acá hay es un tema de concepción. ¿Qué es el progreso económico, la explotación de la naturaleza, la rentabilidad, el individualismo competitivo? Todo hace que abra espacios para que la corrupción penetre. Sí, eso, varios analistas que se han dedicado a eso plantean esa problemática. Entonces consideran que aquellos países que tienen instituciones más fuertes logran hacerlo. Ahora, pero hay que tener también cuidado, cuando ellos dicen instituciones más fuertes, se refieren a que en la cotidianidad, en el saber cotidiano, ese tipo de prácticas están vedadas. Entonces no es necesariamente que esto parta por tener un mejor poder judicial, sino que hay una demanda ciudadana para que el poder judicial se comporte de esa manera. También hay una demanda ciudadana para que los políticos también se comporten de esa manera. Ahí tengo un cuentito.
Por ejemplo, en el caso de la denuncia de corrupción del presidente Lula, está en discusión ahí si él tiene un apartamento, etc. Entonces, dejemos eso al margen. Lo que sí está comprobado es que él tenía por lo menos 2 bóvedas donde él y su familia se quedaban con los regalos presidenciales. Entonces, una cosa que a mí me impacta, eso es un mecanismo casi alegal o ilegal, pero parece que no está sancionado en la normativa brasileña. Pero para la sensibilidad de mucha gente, que un presidente se quede con todos los regalos, es muy malo. Pero en el debate ciudadano en Brasil no lo veían malo. Entonces no lo veían como algo malo. Entonces, y eso, por ejemplo, en Perú, todas las discusiones que hay sobre corrupción y que ahora se han agravado con estos casos con el Poder Judicial, también están esos dichos populares para las autoridades municipales, por ejemplo. Sí, roba, pero hace obras. Acá también se lo dice mucho. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero? Que el cambio comienza cuando la ciudadanía diga basta. Exacto, claro. Entonces, ahí comienza el cambio sustantivo. El resto van a ser siempre parches, cuestiones parciales de alcance limitado. Lo importante es que se entienda que la corrupción es un obstáculo al desarrollo. ¿Es un obstáculo al crecimiento económico? Bueno, eso es difícil de contestar porque implicaría que el crecimiento económico es una buena meta para el desarrollo. Entonces, y además te pueden decir algunos, y hay economistas que lo dicen, bueno, en algunas condiciones es un buen negocio para el crecimiento económico pagar la corrupción. Pero yo estoy separando desarrollo de crecimiento. Sí, bueno, entonces si lo separamos, y además si vamos un poco más para ir más allá de los desarrollos convencionales que hay de cualquiera de ellos, sí, es un obstáculo. Porque, por ejemplo, está muy demostrado por estudios comparados, que cito ahí en el libro, que la corrupción es un fuerte factor de erosión y debilitamiento de las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, construyo hospitales de mala calidad. O en vez de invertir dineros públicos en cuestiones de seguridad alimentaria, hago carreteras, porque la carretera me permite navegar en la corrupción de los sobornos. Entonces hay muchos estudios comparados de varios países en todo el mundo que analizan esa cuestión, ¿no? Estamos hablando ya de la responsabilidad que tiene cada estado, ¿no? Porque si bien estábamos hablando el tema de la calidad, la eficiencia, cuando la corrupción impactan sobre el estado. Sí, es así. Y es una sombra que afecta a todos los países. Otra de las conclusiones sorprendente del estudio, siguiendo esto que tú decís, es que hay casos de corrupción vinculados a los extractivismos en todos los países sudamericanos, incluido Uruguay y Chile, que son tienen los mejores indicadores en ese sentido, mejores indicadores de bajos niveles de percepción de corrupción, muy bajos. También hay casos hasta extremos como el de Venezuela, que son los peores indicadores. Ahora, cuando somos muy dependientes de los extractivismos, obviamente hay un factor que tiene que ver más con la persona, porque se trata de compensar a la población por estos impactos negativos con medidas asistencialistas. Vemos los bonos, somos una población rentista, ¿no? Sí, sí, y bueno, también los estudios comparados demuestran que el sistema de bonos o de asistencias con dinero mensual es muy bueno en situaciones de urgencia y necesidad imperiosa. Entonces, por ejemplo, a una madre con hijos sola le puede salvar la vida y está muy bien que se haga. Ahora, si yo quiero sacar a amplios sectores de la pobreza y que se puedan insertar en un mercado de trabajo adecuado y que tengan seguridad social adecuada, previsión social, etc., se necesitan otras medidas de fondo. Dicho esto, también agrego una advertencia, que es que hay mucho mito de exageración donde se dice, la plata del extractivismo, por ejemplo, del petróleo, es para los planes de asistencia social. No. Los planes de asistencia social en los países es realmente poco dinero comparado con todo el paquete. Que se recibe. Claro, del gasto, incluso del gasto fiscal, es un gasto menor. Y también hay otro mito que se dice, no, bueno, esto es una cosa de los gobiernos progresistas, una invención de los gobiernos progresistas. En realidad, países como Colombia tienen un nivel muy sofisticado de ayudas muy focalizadas, y eso explica por qué los anteriores gobiernos, como el de Santos, ganaba elecciones. Entonces hay planes de ese tipo por derecha y por izquierda, ¿no?
¿Y en qué momento se van a empezar a analizar de manera seria ante, espero, la presión de la ciudadanía y la gente, que ese patrón de crecimiento extractivista es insostenible por donde uno lo vea, a mediano, a largo plazo, que se tienen que buscar la posibilidad de oportunidades en materia de diversificación productiva, por ejemplo, que estén conectadas a todo lo que es la sustentabilidad ambiental? Yo estoy convencido que eso está en marcha, o sea, en eso estoy optimista, sí, porque también ahora hay, digamos, más aperturas a poder discutir y analizar y ver lo bueno y lo malo de los gobiernos que teníamos en todos nuestros países, ¿no? Entonces, ver en qué eran distintos y en qué eran semejantes. Entonces, una cuestión en que eran semejantes, todos querían ser extractivistas, lo organizaban de diferente manera, más Estado o menos Estado, más empresa estatal o menos empresa estatal, más impuestos, menos impuestos, pero todos querían ser extractivistas. Esas recetas, esa variedad de recetas, no funcionó. Entonces ahora hay un nuevo tipo de discusión en que permite avanzar a ver más allá de esa coyuntura y donde está claro que debemos buscar alternativas de otro tipo. Esperamos, ¿no? Porque ya se ha demostrado que el modelo primario exportador y extractivista pone en riesgo la biodiversidad, pone en riesgo todo lo que es los equilibrios medioambientales. Sí, pero como te decía, el sudamericano es un bicho testarudo. Porque sigue apostando a eso y sigue apostando, y ahí hay una debilidad de buena parte de la clase política. Y hay también una debilidad de buena parte de la academia, la intelectualidad, en que siguen creyendo que el dorado y la exportación, la depilación, la destrucción de esa riqueza ecológica de nuestros países va a solucionar todos nuestros problemas de pobreza y de atraso y demás, ¿no? No, está comprobado que no nos han garantizado la sostenibilidad de la disminución de la pobreza y menos la desigualdad. Vos sabés que armando el libro, ¿no? Yo tengo una sección de historia de la corrupción, entonces yo me encuentro en la época de la colonia, pero en épocas muy tempranas de la colonia, por ejemplo al final de Carlos V, él hace una cédula real que se la manda a los que están en lo que es ahora Colombia en la actualidad, y le dice el rey: mire que yo sé que todos ustedes me están robando las regalías por la minería de oro. Entonces tengo que mandar a alguien para que les cobre impuesto en serio, pero además ese tipo de estrategia no va a servir para ustedes. Entonces es una historia antiquísima, ¿no? Eduardo, te agradezco tanto que hayas venido. Espero que hayas disfrutado este tiempo, este momento, sí, claro, en este programa donde somos el canal de la Universidad Mayor de San Andrés, donde se han hecho muchas cátedras libres, hablando precisamente del extractivismo. Siempre has sido tú nuestra referencia también para comentar. Eduardo Gudinas está acá: Naturaleza, extractivismo y corrupción, anatomía de una íntima relación. Eduardo estará mañana en la Universidad Católica Boliviana, desde las 9 de la mañana hasta las 12, en el bloque 6, y en la noche, en la Feria del Libro, a partir de las 8 de la noche, en el bloque amarillo, en la sala 2, con el comentario de Andrés Gómez, de Rubén Atahuichi, dos reconocidos periodistas, para poder compartir puntos de vista, opiniones. Mientras tanto, nosotros hemos tenido el lujo de poder tenerlo aquí en vivo y en directo y aprovechar más de 35 minutos de su tiempo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias, Eduardo, gracias por todo lo que nos das, por tu aporte y porque esperamos como sociedad ir aprendiendo cada día más de vos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la dedicatoria. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa agradeciendo siempre a nuestros anunciantes. Clínica Shaldo, líder en implantes dentales, le brinda a usted una atención